¿Por qué el Vaticano está vigilando a un cura de un pueblito en Michoacán? ¿Qué dijo el padre Pistolas que puso nerviosos a los de Roma? Las campanas de la iglesia sonaron más graves de lo habitual. Afuera, el aire de Chucándiro parecía cargado de algo invisible. Algunos feligreses llegaron antes que de costumbre, otros se quedaron en la entrada. Nadie sabía que esa mañana, dentro de la parroquia, se iba a pronunciar uno de los sermones más intensos, incómodos y prohibidos en la historia reciente de la Iglesia mexicana. El padre José Alfredo Gallegos Lara, mejor conocido como el padre Pistolas, no se había levantado de buen humor. Tenía el rostro tenso, la mirada fija. En los últimos días, rumores habían llegado hasta él, que altos mandos de la Iglesia estaban molestos. Que desde el Vaticano lo veían como un problema de disciplina, como una amenaza al orden litúrgico, incluso, como una oveja negra con micrófono en mano. Pero ese día no iba a callar. Iba a predicar con todo. Y sus palabras no iban a gustar allá en Roma. ¿Y por qué no se callan los que roban? ¿Por qué no callan los que esconden los abusos, los que bendicen a los corruptos? Tronó el padre desde el púlpito, con la voz grave, los ojos encendidos, y la Biblia en una mano. Antes de seguir con esta noticia, recuerda comentar en este video desde donde nos escuchas, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Tu apoyo para el padre Pistolas es muy importante. Los fieles se removieron en las bancas. Algunos se persignaron con fuerza. Otros grabaron discretamente con el celular. Y no faltó quien se saliera con los ojos abiertos como platos. Pero lo que nadie imaginaba era que ese video, esa grabación informal, iba a llegar mucho más lejos de lo esperado. Iba a cruzar el océano. Iba a tocar los despachos del Vaticano. Y alguien, desde lo más alto, iba a levantar la ceja y decir, esto no debe seguir pasando. La homilía siguió su curso. Pero el tono del padre se volvía cada vez más directo, más cortante. Aquí en el pueblo, la gente no necesita misas vacías. Necesita justicia. Y si tengo que hablar de eso desde este altar, lo voy a hacer. Aunque me callen. Aunque me quiten la sotana. Aunque me excomulguen. El silencio era sepulcral. Solo se escuchaba su voz, rebotando contra las paredes de piedra de la capilla. Al final, cuando la misa terminó, hubo quien aplaudió. Hubo quien lloró. Y hubo quien salió murmurando que el sacerdote se estaba yendo demasiado lejos. Pero la misa quedó grabada. Subida por una feligresa a su cuenta de TikTok, luego replicada en WhatsApp, y finalmente descargada y subida a YouTube. Lo que nadie sabía era que, semanas después, una comisión de análisis doctrinal, ubicada en los archivos internos del Vaticano, iba a etiquetar ese video como potencialmente disruptivo. Necesario de seguimiento. Mientras en Chucándiro la misa ya era cosa del pasado, en Roma apenas comenzaba la tormenta. En una oficina discreta, sin vitrales ni incienso, se encontraba el llamado Departamento de Supervisión Doctrinal, un organismo que oficialmente no existe, pero que, según algunos sacerdotes retirados, monitorea contenido digital, sermones en redes y movimientos carismáticos atípicos que pudieran alterar la estructura jerárquica de la Iglesia. Fue ahí donde se recibió el video. Un fragmento de 7 minutos, grabado por el celular de una feligres. El archivo fue etiquetado en un informe interno como material de riesgo doctrinal no autorizado. Proceder a análisis urgente. El hombre que encabezaba esa oficina se llamaba Cardenal Tommaso Ventresca. Viejo, delgado, de rostro frío, famoso por detectar desviaciones litúrgicas en países de América Latina. Él no gritaba. No juzgaba a voces. Solo observaba. Y movía hilos invisibles. Cuando vio el video del padre Pistolas, no dijo ni una palabra. Simplemente anotó en su libreta 3 palabras: desafío, incendio, contagio. Para el Vaticano, no se trataba solo de un cura que hablaba fuerte. Se trataba de algo más profundo, un sacerdote con arrastre. Con cámaras, con redes, con seguidores que no aplaudían en silencio, sino que replicaban el mensaje. Eso era lo peligroso. Porque cuando la autoridad pierde el monopolio de la verdad, empieza a temerle a los que la pronuncian con libertad. Esa misma semana, una carta sellada salió desde el Vaticano. No llevaba amenazas abiertas. Pero estaba dirigida al arzobispado de Morelia, con copia para la diócesis local.
En ella se solicitaba, de manera fraterna y preventiva, que se realizara una revisión detallada del contenido doctrinal de los sermones recientes del presbítero José Alfredo Gallegos Lara. Una revisión. Una advertencia vestida de cortesía. Mientras tanto, en Chucándiro, el padre Pistolas estaba preparando su siguiente misa. Y lo que iba a decir ahí, haría que esa carta llegara demasiado tarde. Las noticias no corren, vuelan. Y en los pueblos como Chucándiro, basta que alguien diga el Vaticano anda investigando al padre para que el rumor se vuelva evangelio de esquina. No había pasado ni una semana desde el famoso sermón, y ya se hablaba en la panadería, en la carnicería, en la plaza, en los grupos de WhatsApp y hasta en los pasillos de la presidencia municipal. Que el Vaticano lo quiere callar, que ya le mandaron carta, que lo van a excomulgar. Las versiones eran muchas, pero el sentimiento era uno solo: el pueblo estaba con el padre Pistolas. Mujeres mayores organizaban oraciones. Jóvenes hacían clips de apoyo con música de fondo. Algunos incluso imprimieron camisetas con frases del sermón: aunque me calan. Aunque me quiten la sotana. Aunque me excomulguen. El cura del pueblo había cruzado una línea, pero no estaba solo. Porque mientras Roma leía informes, el pueblo escribía pancartas. Y es que no se trataba solo de fe. Se trataba de gratitud. Porque ese hombre, de sotana arrugada y manos de campesino, había estado presente en los momentos que nadie más estuvo. Cuando se cayó una casa en temporada de lluvias, él organizó colectas. Cuando el gobierno no pavimentó la calle, él la mandó arreglar con su propia cuadrilla. Cuando la niña de la colonia se enfermó, él movió cielo y tierra para conseguir la operación. Era más que un sacerdote. Era un protector. Un rebelde con causa que no usaba corbata, usaba revólver, fe y palabras con filo. Mientras tanto, el padre Pistolas no mencionaba nada sobre la carta. No contestaba preguntas. No hacía declaraciones. Solo preparaba su siguiente homilía. Con la Biblia abierta y el corazón encendido. Porque él sabía algo que pocos se atrevían a decir en voz alta: cuando el Vaticano se molesta, es porque algo de verdad les dolió. La misa siguiente no fue como las otras. Desde temprano, la iglesia se llenó más de lo habitual. No solo estaban los fieles de siempre, había periodistas locales, jóvenes con celulares en mano, y hasta curiosos que venían desde otros pueblos. Todos sabían que el padre Pistolas iba a responder. Y nadie quería perderse ese momento. El altar estaba decorado como siempre, sencillo, con flores naturales y un Cristo al fondo. Pero había algo distinto en el ambiente. Algo en el aire, como cuando se siente que una tormenta se avecina, aunque el cielo esté despejado. Cuando el padre salió de la sacristía, no saludó como de costumbre. Caminó directo hacia el micrófono, se persignó con calma, y comenzó su homilía sin rodeos. No me importa que me estén mirando desde Roma. Si el evangelio incomoda, es porque lo estamos predicando bien. Y si mis palabras les duelen, entonces que se revisen, porque yo no estoy hablando de ustedes, a menos que se sientan aludidos. Algunas personas rieron. Otras se persignaron de nuevo. Pero todos, absolutamente todos, grababan. Porque lo que el padre estaba diciendo no era solo una homilía. Era una declaración de guerra. Una respuesta directa, abierta y sin filtro a la advertencia que, según los rumores, había llegado desde el Vaticano. Durante casi 20 minutos, el padre habló del silencio cómplice de algunos altos jerarcas. Habló de los pobres ignorados, de los abusos encubiertos, de la vergüenza que, según él, ya no venía de los curas de pueblo, sino de los que usaban vestimentas doradas y callaban cuando más se necesitaba hablar. Jesús no se sentaba con los poderosos. Jesús pateaba mesas y sacaba a los hipócritas del templo. Y si eso le costó la vida, entonces que me cueste lo que me tenga que costar. La iglesia estalló en aplausos. No era una misa. Era una revolución. El padre Pistolas no solo estaba predicando. Estaba marcando territorio, dejando claro que su lealtad no era con los pasillos de mármol del Vaticano, sino con la gente de tierra, de manos agrietadas y corazones encendidos por la fe. Y esa noche, el sermón ya estaba editado, subtitulado, musicalizado y replicado en miles de cuentas. El video cruzó fronteras, generó debates, y por primera vez, llegó a los medios nacionales con un título que nadie esperaba leer. El cura que desafía al Vaticano, desde un pueblo en México.
En los pasillos del Vaticano, el caso ya no era un simple reporte. Había escalado. El nombre del padre Pistolas aparecía en conversaciones entre arzobispos, entre asesores de comunicación e incluso en una reunión privada con el Papa. No por el contenido completo del sermón, sino por el eco que había generado. Porque mientras algunos medios decían que era un escándalo aislado, otros hablaban de un movimiento popular, de una fe que se rebelaba contra la estructura. El cardenal Ventresca, siempre silencioso, redactó un nuevo memorando. Esta vez con una advertencia más directa: el sacerdote en cuestión continúa difundiendo mensajes que tensan la comunión eclesial. Su alcance mediático, su influencia entre los fieles y su lenguaje provocador son factores de riesgo. Se sugiere establecer límites. ¿Pero qué significa establecer límites para un hombre que no responde a las órdenes del poder? ¿Qué autoridad puede frenar una voz que ya no depende del púlpito, sino de la conexión con el pueblo? En Chucándiro, el padre Pistolas no acusaba recibo. No negaba ni confirmaba la existencia de esas cartas. Solo seguía predicando. Con más fuerza. Con más claridad. Y con una determinación que ya no buscaba aprobación, sino verdad. En una entrevista improvisada a las afueras de la iglesia, un reportero le preguntó directamente: ¿y si lo excomulgan? El padre solo sonrió y respondió: ya me mandaron a la guerra sin fusil. Que ahora no me quieran quitar la sotana. La respuesta se viralizó de inmediato. Se convirtió en meme, en lema, en declaración de resistencia. Era evidente, no estaban frente a un sacerdote más. Estaban frente a un símbolo. Y eso, para una institución que se alimenta del control, representaba un problema mayor. Mientras tanto, los fieles seguían llegando. Misas llenas. Oraciones masivas. Procesiones espontáneas. La figura del padre Pistolas crecía, no porque él lo buscara, sino porque su mensaje, rudo, directo, crudo, había tocado una fibra que muchas iglesias ya habían perdido: la credibilidad. Y en los informes vaticanos, un nuevo término comenzó a aparecer en letras pequeñas, casi como quien no quiere decirlo del todo, pero ya lo sabe. Posible herejía popular. El término posible herejía popular había cruzado la línea. No era una acusación oficial, pero dentro del lenguaje vaticano, era suficiente para abrir una investigación más seria. El cardenal Ventresca, siempre meticuloso, ordenó que se transcribieran por completo los últimos 4 sermones del padre Pistolas. No solo las frases polémicas, sino todo: introducciones, referencias bíblicas, tono, pausas, comparaciones, incluso las reacciones del público. Los documentos llegaron en sobresellados, acompañados de enlaces a videos y reportes de medios digitales. Era, técnicamente, un expediente de caso abierto. Y con eso vino la decisión más delicada: redactar un ultimátum. No sería una excomunión directa. Eso habría generado más escándalo que solución. Pero sí una petición oficial, respetuosa y con caridad pastoral, para que el sacerdote en cuestión se retractara públicamente de sus palabras más ofensivas hacia la jerarquía. El documento sería entregado de forma privada, bajo sello episcopal y, en teoría, sin generar ruido. Pero alguien filtró su contenido. Y esa noche, las redes sociales ya hablaban del tema como si fuera una sentencia. En Chucándiro, el padre recibió la carta sin mostrar expresión alguna. La leyó en la sacristía, en silencio, mientras se alistaba para la misa. La dobló, la guardó en su bolsillo, y no dijo nada. Pero esa tarde, durante la homilía, habló sin mencionar la carta, sin leer ningún fragmento, pero dejando claro que la había entendido perfectamente. No se retractó Jesús ante los fariseos. No se retractó Pedro cuando lo amenazaron con la cárcel. No me voy a retractar yo, por decir lo que mi conciencia dicta y lo que el Evangelio exige. Y si eso me cuesta el título de padre, entonces me quedo con el de hermano del pueblo. Las bancas vibraron con los aplausos. La gente lloraba, grababa, levantaba los brazos. El sermón se convirtió en un acto de desafío abierto. Lo que debía ser una llamada a la obediencia, se transformó en gasolina para una llama que ya no podía apagarse. En su siguiente misa, el padre Pistolas fue aún más lejos. Dedicó todo el mensaje a los profetas perseguidos. Habló de Isaías, que fue asesinado por decir la verdad. De Jeremías, que fue apedreado por denunciar a los reyes. De Juan el Bautista, decapitado por señalar el pecado.
Y luego hizo una pausa. No me estoy comparando con ellos, dijo mirando a los ojos a la gente. Solo digo que la historia no ha cambiado. Que los que dicen la verdad siguen siendo señalados, callados, marginados. Incluso desde dentro de la misma casa. Era claro. Ya no solo estaba predicando. Estaba enviando un mensaje directo al Vaticano. Un mensaje que, lejos de apagarse, se amplificaba con cada misa, con cada video, con cada clip que la gente editaba, subtitulaba y compartía como si fueran canciones de protesta. Y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Un sacerdote joven de otra diócesis, a kilómetros de distancia, replicó parte del sermón del padre Pistolas en su propia parroquia. Lo grabaron. También se viralizó. Y en cuestión de días, comenzaron a surgir otros más. No todos con la misma intensidad, pero con la misma línea, valentía, denuncia, verdad. El fenómeno ya no era un caso aislado. Era un movimiento. El Vaticano no sabía cómo responder. Si lo callaban, lo convertían en mártir. Si lo ignoraban, crecía. Si lo confrontaban, se exponían a que todo saliera a la luz. Porque en el fondo, lo que más temían no era el hombre con sombrero y pistola. Era que su mensaje ya no podía ser contenido entre muros ni sotanas. En los pasillos de la iglesia, el silencio a veces grita más fuerte que un escándalo. Y en ese momento, lo que se escuchaban no eran respuestas, sino el eco de una incomodidad generalizada. Algunos obispos empezaban a deslizar opiniones en privado. No lo defendían abiertamente, pero tampoco lo condenaban. Decían que el caso del padre Pistolas era complejo, que no se podía juzgar sin contexto, que tal vez hablaba con rudeza, pero con verdad. En otras palabras, la iglesia comenzaba a fracturarse en su propia opinión interna. Mientras tanto, en las comunidades, el padre ya no era solo un sacerdote, era un símbolo. Lo invitaban a pueblos vecinos, a reuniones de grupos católicos, a congresos donde la gente quería escucharlo hablar, no por morbo, sino porque sentían que por fin alguien decía lo que tantos años se había callado. Pero en Roma, eso no era una buena noticia. Para la curia, un sacerdote que se convierte en figura pública y que, además, cuestiona la estructura desde dentro, es una amenaza. Más aún cuando no lo hace desde la teología académica, sino desde el barro, la calle y el altar. Fue entonces cuando se planteó una idea aún más delicada, enviar a alguien a observarlo directamente. No un obispo. No un cardenal. Un sacerdote discreto, que asistiera a sus misas sin ser reconocido, tomara nota de todo, y regresara con un informe detallado. El plan se aprobó. Y una semana después, un hombre llegó a Chucándiro sin sotana, sin anuncio, sin escolta. Se sentó en la parte trasera del templo, entre los últimos bancos. Escuchó. Anotó. Observó con atención cada palabra, cada gesto, cada reacción de la gente. Lo que vio, no era un show. Era una comunidad unida. Un pueblo atento. Un cura que, con voz firme, hablaba de justicia, de pecado, de esperanza, y de fe sin miedo. Cuando el emisario volvió al Vaticano, no llevó pruebas de herejía. Llevó algo más inquietante, llevó testigos. Y en su informe, escribió una sola frase que recorrió todos los despachos vaticanos. El problema no es lo que dice. El problema es que la gente, le cree. La frase final del informe fue suficiente para que todo se detuviera en seco. El problema es que la gente, le cree. No hacía falta añadir más. En un mundo donde la iglesia lucha cada vez más por recuperar credibilidad, un sacerdote que conecta con el pueblo, que llena templos y que incomoda con la verdad, no es solo un problema doctrinal, es un riesgo político dentro de la institución. El Vaticano entró en modo silencio. No hubo más cartas, ni declaraciones, ni comunicados. Lo único que se emitió, semanas después, fue una circular general sobre el cuidado pastoral en el lenguaje litúrgico y la necesidad de evitar confrontaciones públicas entre clero y jerarquía. Sin nombres. Sin señalamientos. Pero todos sabían a quién iba dirigida. En Chucándiro, el padre Pistola se mantuvo igual. No cambió su tono. No bajó su voz. No se ocultó. Al contrario, comenzó a predicar con más serenidad, pero con más precisión. Ya no necesitaba alzar la voz para sacudir corazones. La gente lo entendía todo con una mirada, con una pausa,
con una cita bíblica lanzada como puñal envuelto en oración. Una mañana, al terminar la misa, alguien se le acercó y le preguntó, «Padre, ¿ya se arregló el asunto con Roma?» Él sonrió apenas y dijo, «El único que me manda es Dios. Y a ese sí le hago caso». La respuesta fue compartida como testimonio. Y por primera vez en años, las redes sociales de grupos católicos en distintas partes del continente comenzaron a publicar extractos de sus sermones, sin editar, sin comentarios, solo con una frase al inicio, «Escucha. Y decide tú». No había sido excomulgado. No había sido silenciado. Pero tampoco rehabilitado. El Vaticano, en silencio, tomó la única decisión que no lo exponía, no hacer nada. Ignorarlo. Dejar que el tiempo lo apague. Que la gente se canse. Que el fervor se enfríe. Pero lo que no entendían era que eso, precisamente eso, era lo que lo había hecho crecer. Porque el padre Pistolas no era producto del escándalo. Era resultado del abandono. De la necesidad de una voz distinta, firme, valiente, de una fe que no pide permiso para hablar. Y mientras Roma callaba, Chucándiro encendía más velas. El tiempo pasó. Las noticias se enfriaron. Los medios dejaron de hablar del tema. Pero en el corazón del pueblo, el eco seguía. Porque lo que había ocurrido no fue solo una confrontación entre un sacerdote y la jerarquía, sino una grieta que dejó ver algo más profundo, la urgencia de una iglesia que escuche, que camine con su gente, que no le tema a la verdad cuando ésta viene desde abajo. El padre Pistola siguió con su vida. Celebrando misas, bendiciendo niños, ayudando a los enfermos, construyendo caminos. No buscó protagonismo, pero tampoco lo esquivó. Y una tarde, durante una misa especialmente tranquila, sin cámaras ni aplausos, cerró su homilía con una frase que, aunque nadie grabó, quedó grabada en todos los que la escucharon. Si algún día me quitan la voz, ustedes ya saben qué decir. Si algún día me quitan la sotana, ustedes ya saben en quién creer. Porque esto nunca fue sobre mí, fue sobre ustedes. Y sobre él. La gente se quedó en silencio. Nadie aplaudió. Nadie se levantó. Solo se miraron entre sí, como si acabaran de escuchar algo que no necesitaba explicación. En Roma, nunca se volvió a mencionar su nombre. No porque dejaran de verlo, sino porque sabían que, al nombrarlo, lo hacían eterno. Y en cada pueblo donde una señora recuerda su ayuda, donde un joven repite una de sus frases, donde un altar conserva su imagen, el mensaje sigue vivo. Porque cuando la fe se mezcla con coraje, ni la sotana ni el silencio bastan para detenerla. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal. Aquí seguiremos compartiendo relatos que te recuerdan lo más importante. Que la fe sigue viva. Que los milagros existen. Y que cuando el alma se rinde, es cuando más necesitas creer.